las rejas. Aunque resulte difícil de creer, según la densidad de la población, en las prisiones de Colombia ocurren mucho más delitos que en la sociedad libre. Al llegar un nuevo recluso a la mayoría de las cárceles del país, es asaltado de inmediato y despojado de casi todas sus pertenencias, incluso en algunos lugares pueden verse a los recién llegados vistiendo solo ropa interior. En el momento en que un recluso entra a prisión, es abordado por individuos conocidos como pasilleros, quienes se encargan de extorsionarlos. Mediante amenazas y coacción, los obligan a proporcionar los números de contacto de sus familiares, para poder exigirles dinero a cambio de no hacerles daño. Los pasilleros solicitan a las familias de los reclusos dinero por derecho a la celda, por derecho a un colchón que la inmensa mayoría de las ocasiones jamás reciben, y cuando lo obtienen, solo son colchonetas en el peor de los estados, viejas, rotas y malolientes. Les cobran por el derecho al agua y a la comida, entre otros aspectos, pero lo más crítico, es por el derecho a simplemente vivir. Las organizaciones criminales dentro de las cárceles son tan influyentes, que manejan cientos de millones cada mes. Para proteger la identidad de quienes vivieron esta historia, se han modificado los nombres y los lugares reales. Este caso nos fue contado por Francisco, conocido como Pacho, un hombre que en el momento de los hechos tenía 30 años y estaba sentenciado a más de 40 en una de las prisiones más severas del país. Durante su estancia allí, Pacho fue testigo de numerosos crímenes, siendo el más común los abusos de índole íntimo carnal, que sucedían ante la mirada de todos, particularmente de los mismos guardias, quienes no solo no intervenían, sino que, según su relato, parecían disfrutarlo. Además, Pacho presenció los actos más brutales en contra de la vida, ya que durante su tiempo de condena vio a muchos hombres perderla por razones tan absurdas como la negativa a compartir un mísero cigarro, incluso, por el simple hecho de mirar a los ojos a alguien a quien no debían, así como por peleas por el control. Aunque Pacho observó fluir ríos de líquido rojo vital, los momentos que realmente impactaron su existencia en prisión, fueron situaciones que, de no haberlas experimentado, jamás las habría creído. Pacho fue testigo en primera persona de diversos rituales de magia oscura, así como apariciones de duendes que, según su relato, no son como los representan en las películas, sino que se ven como personas normales, que pasan completamente desapercibidos. Pacho nos contó que no cualquier prisionero puede llevar a cabo un ritual, ya que son bastante costosos, es necesario despejar un área amplia y pagar al chamán o hechicero que dirija la ceremonia. El ritual de brujería que más recuerda a Pacho fue la invocación de un muerto, para hacer el mal. Aunque Pacho no era un pluma, término que se utiliza para referirse a los líderes de los pabellones, tenía una relación cercana con el de su pabellón, quien le permitió presenciar ese suceso. Pacho siempre proclamó su inocencia, no obstante, no solo recibió una condena extremadamente severa, sino que también fue objeto de burla por parte de otros reclusos. Estos, al oírle afirmar que su presencia en prisión era injusta, reían a carcajadas como si se tratara de un chiste, ya que él era muy violento. Si algún nuevo recluso en su pabellón se negaba a cumplir con el pago del impuesto, es decir, el cobro ilegal, lo golpeaba hasta dejarlo agónico. El pluma es un individuo con numerosos enemigos, así que no es suficiente con contar entre sus aliados a los más crueles quitadores de vida o a los guardias más corruptos, sino que también necesita ayuda de fuerzas externas, ayuda del más allá. Una noche en la que se disputaba un partido crucial para la selección, y justo cuando la mayor parte de los reos allí ya habían perdido la esperanza de verlo, los guardias trajeron una gran televisión que instalaron en el centro del pabellón. Sin embargo, esto no era un premio por el buen comportamiento ni nada por el estilo, sino porque el pluma debía realizar un ritual. El pluma quería mantener a los internos distraídos para evitar que interrumpieran el proceso. En una celda específica, se reunieron el pluma y dos de sus hombres más leales, donde comenzaron a beber y a usar sustancias alucinógenas. Poco después, llegaron algunos guardias escoltando 3 mujeres jóvenes muy sexys, otro de ellos llevaba un gran perro negro tirado de una cadena gruesa y pesada. Debido a que esa noche su misión fue prestar seguridad, Pacho pudo ser testigo de primera mano de los hechos. En su relato Francisco nos contó que, en un momento dado, su presencia fue necesaria en la celda donde se llevaba a cabo el ritual. Allí pudo ver al mismo guardia que entró el perro tirado de la cadena,
pero entonces este ya no sostenía dicha cadena del pescuezo del animal, sino del cuello de una anciana quien, en realidad era la bruja encargada de llevar a cabo el ritual. Aunque él nunca vio a la mujer convertirse, sospechó que allí había pasado algo increíble. Según sus palabras, las cosas que Pacho presenció parecían como la más ridícula escena de una película de terror, pues evitando entrar en detalles, mientras las chicas danzaban y se entregaban a los hombres entre velas e inciensos, la bruja pronunciaba con desesperación rezos y encantamientos. Mientras la hechicera fumaba un cigarro que olía muy horrible y exhalaba grandes nubes de humo sobre un muñeco vudú que sostenía entre las manos, le ordenaba a este deshacerse de una mujer. Todo esto resultó ser estrambótico. Tras aproximadamente una hora, y aunque sus ojos estaban fatigados, no por el humo que salía de aquella celda, sino por las cosas que presenciaba sin el tiempo necesario para comprenderlas, Pacho tuvo que aceptar que la realidad no es plana. Supo que entre sus pliegues oculta todo aquello que la mayoría se niega a creer. Al finalizar la sesión, a Pacho se le ordenó no mirar lo que sucedería en la celda. Él tan solo pudo ver salir de allí las chicas sexys y el perro negro, que fue llevado por el mismo guardia que lo ingresó en primer lugar, pero nunca vio salir a aquella mujer anciana. Desde entonces Francisco comenzó a mirar el mundo de una manera diferente. Pacho fue consciente de que, tras ese ritual, la situación en ese lugar se complicaría considerablemente, ya que la persona cuya vida sería quitada era la madre del peor oponente de su pluma, lo cual desencadenaría una grave disputa. Después de algunos días, un guardia llegó al pabellón donde Pacho estaba encerrado, trayendo un mensaje en un papel arrugado para el pluma, quien, al leerlo, no rió como endemoniado, sino como si realmente fuera el mismísimo demonio. En ese trozo de papel, otro de los plumas de la prisión le notificaba que su madre había sido eliminada y que sabía con certeza quién lo había hecho. Ese papel arrugado era en realidad una declaración de guerra. Por asombroso que parezca, el líder de Pacho armó a su grupo, pero no con objetos pulsocortantes, sino con pistolas reales, ya que se avecinaba un trágico derrame de líquido vital. La llegada de nuevos privados de la libertad es algo que no se puede pasar por alto, sobre todo para los pasilleros. Sin embargo, justo a ese recinto llegó un hombre de piel oscura que medía alrededor de 2 metros y que se movía libremente sin que nadie pareciera notarlo excepto por Pacho, quien lo observaba con gran admiración. Mientras otros internos ni siquiera podían ir al baño sin pedir permiso, a pesar de llevar una camiseta naranja brillante, este incluso entraba a la celda del pluma, sin que nadie se lo impidiera, lo que dejó a Pacho completamente perplejo, pero como si eso fuera poco, aquel individuo de piel oscura ostentaba varios anillos y una gruesa cadena de muy brillante oro. Él había observado a hombres desvivir a otros por unos simples zapatos deportivos desvencijados, sin embargo, no comprendía por qué aquel tipo no había sido despojado de sus pertenencias, dado que en ese sitio no tiene relevancia ni el tamaño ni el aspecto de nadie cuando el pluma y sus cómplices tienen la oportunidad de aprovecharse. Cuando Pacho indagaba entre los otros prisioneros sobre el hombre de piel oscura, ninguno parecía entenderlo e incluso se convirtió en objeto de risas, ya que le decían que estaba imaginando cosas. En aquella prisión colombiana, 8 prisioneros cayeron por las consecuencias de lo que sucedió con el pluma del pabellón contiguo, pero a pesar de la lluvia de proyectiles, Pacho no sufrió ni el mínimo rasguño, algo que ni él mismo no logró comprender. Pacho relata que momentos antes de que se desatara el infierno, aquel hombre de color se acercó a él y le dijo que sabía que, de todos en ese pabellón, él era el único inocente, lo que lo dejó aún más confundido, ya que no había intercambiado palabras con él como para que le dijera tal cosa. Además, ese hombre lo previno de que algo terrible se acercaba, por lo que le pidió que ser fuerte y mantener la fe. Además, le pidió que hacer el rosario. Tras haber sido testigo de todo lo que ocurrió días antes, Pacho no dudó en conseguir un rosario que colocó en una de sus muñecas como si fuera un accesorio más, pero cuando estaba solo seguía las sugerencias del hombre de color. Aunque no sabía cómo rezar, se esforzó por hacerlo de la mejor manera posible. En aquella prisión, al igual que en las de la gran parte del país, el dinero es el que tiene la última palabra. Pacho comentó que los mismos guardias abrieron las puertas y permitieron el acceso a los prisioneros del pabellón contiguo para que llevaran a cabo un muy despiadado plan. Al menos 20 hombres ingresaron al área donde estaba Pacho, abriendo fuego de manera indiscriminada, lo que fue respondido de inmediato por los hombres del grupo local, incluido el mismo Pacho, quien alegó que disparó en defensa propia, no solo porque su vida estuviera en riesgo por los enemigos,
sino porque si no lo hacía, sus compañeros le hubieran pasado factura. Después de lo ocurrido, los mismos guardias que permitieron tal carnicería, reprimieron a los sobrevivientes. Pacho salió completamente ileso, sosteniendo su arma sin proyectiles en una mano y un rosario en la otra. Los eventos fueron noticia, pero en ningún medio se relató la verdad. Solo se mencionó que todo había sido un motín, de modo que algunos prisioneros y los mismos guardias quemaron varios colchones para montar la escena que reafirmara la ocultación de los hechos. Pacho cuenta que durante y después del ataque, estuvo atento a aquel hombre de piel oscura, pero nunca lo vio. Entonces asumió que estaba entre las víctimas. Sin embargo, días después, cuando la policía realizó un allanamiento sorpresa, el verdadero sorprendido fue el mismo Pacho, ya que a su lado estaba dicho hombre. Él no sabía cómo reaccionar ante tantos policías, así que solo simuló no verlo. El hombre se acercó, para susurrarle al oído que pronto saldría de allí, pero cuando el aún más sorprendido por lo que acaba de oír, giró la cabeza para preguntarle cómo lo sabía, ya no estaba ni detrás, ni en ninguna otra parte. Finalmente, los guardias entregaron el control de ese pabellón al mejor postor. En cuanto a Pacho, no solo tuvo que aceptar subordinarse a los hombres que eliminaron a sus compañeros, sino que también tuvo que empezar a colaborar con ellos. El antiguo negocio del grupo era realizar cobros ilegales a través de llamadas telefónicas. Por otro lado, el nuevo negocio se enfocaba en la venta de estupefacientes, cobros ilegales a mano armada y ofrecer servicios de matones a sueldo, todo orquestado desde las celdas. Ahora Pacho ya no era un pasillero, sino el coordinador de los ataques de los matones. Él supo entonces que de una u otra manera debía salir de allí, ya que una cosa era darle una paliza a un hombre y otra ser cómplice de desvivirlo. Pero, inesperadamente, días después fue liberado porque revisaron su caso y lo encontraron inocente de todos los cargos. Meses después, ya en libertad, mientras Pacho trabajaba como taxista en una de las innumerables esquinas de la ciudad, logró ver nuevamente a aquel hombre de raza negra que había visto en prisión, incluso llevaba la misma camiseta que tenía puesta allí. Entonces detuvo el auto y se bajó, acercándose a él sin preocuparse por las protestas de su pasajera, ya que estaban en una zona bastante peligrosa. Pacho sintió una gran felicidad al ver a aquel hombre vivo, por lo que no solo deseó saludarlo estrechándole la mano, sino que también quería darle un cálido abrazo, pero en ese momento el hombre se lo impidió advirtiéndole que no intentara tocarlo y se alejó rápidamente. Sin comprender lo que había pasado, Pacho se sintió muy confundido, e incluso pensó que tal vez se había equivocado y que ese hombre no era el mismo. Sin embargo, unas cuadras más adelante y desde la distancia, volvió a verlo entrando a un callejón oscuro, por lo que, una vez más saliendo del auto corrió hacia allí intentando alcanzarlo, pero cuando llegó al lugar, no logró hallarlo. Sin embargo, y de manera muy sorprendente encontró en el suelo la llamativa camiseta, que vestía, así que la recogió llevándola consigo. Al momento de darnos este testimonio, Pacho aún conservaba aquella camiseta como recuerdo de aquel hombre de color que, de una manera muy extraña, le salvó la vida. Muchas gracias por escuchar. Hasta aquí nuestro caso del día de hoy. Suscríbete y dale me gusta.